Los que no entienden bien de economía tienen que saber que cuando el gobierno gasta, también genera crecimiento económico. Pero no es el buen crecimiento. Un país A ha crecido 10, digamos 10 granos de maíz, ¿no? ¿Y cómo ha crecido los 10? Bueno, 5 ha consumido, ¿no? 2 ha invertido, después 2 ha utilizado para el gasto, para sembrar, cosechar, y le ha sobrado 1, ¿no es cierto? Ese lo exporta. Entonces ahí está el gobierno que ha crecido 10 granos de maíz y los ha distribuido, como te acabo de decir, 5, 2, 2, 1. Ahora tienes el país B, que ha crecido, no 10, ha crecido 12. Ya. El país B es el mejor. Claro. Pero cuando ves su forma de crecimiento, ha consumido 6, ha invertido 0, se ha gastado 6 y ha exportado 0. Claro. Pero ha crecido 12, mejor que el A. Pero ¿quién ha crecido mejor? Pero por supuesto. El A, claro. ¿no es cierto? Entonces, ese es el país que tenemos. El país es el B. En Bolivia no hay que preguntarse tanto cuánto has crecido, sino cómo has crecido. Claro. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo no vas a tener la inflación baja? ¿No es cierto? Si primero tienes un contrabando masivo que te ayuda a bajar los precios, tienes subsidios al combustible, artificialmente los precios son bajos. Entonces, obviamente, das la impresión de ser un país que crece mucho a una inflación baja. Caramba, qué interesante que es Bolivia. Claro, pero el rato que analizas y te haces la pregunta, ¿no? No cuánto crece, sino por qué crece. Y no cuánto es la inflación, sino por qué la inflación es baja. Te das cuenta que Bolivia en realidad mantiene la inflación baja, ¿no? Porque es artificial, o sea, tienes una inflación reprimida. Lo que sí te das cuenta, este modelo repite lo que toda ideología, toda economía socialista de izquierda hace. Y yo siempre lo pongo el ejemplo de esta manera. Cuando tú ves el crecimiento económico por el lado del Producto Interno Bruto, un método del gasto se llama, un país para crecer va a necesitar consumir, invertir, gastar y exportar más que importar. Y esa es la fórmula en la China, en todo lado. Tailandia, Uruguay, donde quieras, ¿no es cierto? Segundo día de clase de macroeconomía. Exacto, así de básico, ¿no? Consumo, inversión, gasto público, exportación. Pero si te das cuenta, el socialismo, como redistribuye riqueza, y el modelo lo hace muy bien, de los 4, digamos, motores que tiene que tener la economía, solo acciona 2 motores. El del consumo y el del gasto público. Lo que es inversión, no, más bien ahí hay inversión privada, es el enemigo. Exportaciones privadas. Más bien cómo sacamos, ¿no? Claro, ¿no? Y cómo más bien cupos a la exportación, no puedes exportar, qué sé yo, la demanda interna. Y justamente ahí viene la palabra demanda interna. La fórmula que te doy, pues ahí, ¿no es cierto?, rápidamente identificar los componentes de demanda interna y demanda externa, y claramente, ¿no es cierto?, gasto público, y principalmente el consumo, es la activación de la demanda interna. Y eso explica por qué el presidente, porque creo que mucha gente a veces que no ve así la economía, no se da cuenta cuando, yo me acuerdo Arce, de ministro, siempre decía, estamos creciendo y el éxito de la economía boliviana es porque hemos activado la demanda interna. Gracias a la demanda interna. El motorcito de la economía, ¿no es cierto?, funciona gracias, o los motorcitos son la demanda interna. Entonces, exportar o morir es neoliberal, ¿no es cierto? La inversión privada es neoliberal, qué sé yo. Pero obviamente estas dos variables, ¿no es cierto?, te van a generar crecimiento económico, claro. Porque los que no entienden bien de economía tienen que saber que cuando el gobierno gasta, también genera crecimiento económico. Pero no es el buen crecimiento. Claro. ¿No es cierto? O sea, yo pongo el ejemplo, a ver, y si me permites hacer un ejercicio matemático bien sencillito. Con todo gusto. Un país A ha crecido 10, digamos 10 granos de maíz, ¿no? ¿Y cómo ha crecido los 10? Bueno, 5 ha consumido, ¿no? 2 ha invertido, después 2 ha utilizado para el gasto, para sembrar, cosechar, y le ha sobrado 1, ¿no es cierto? Ese lo exporta. Entonces ahí está el gobierno que ha crecido 10 granos de maíz y los ha distribuido, como te acabo de decir, 5, 2, 2, 1.
Ahora tienes el país B, que ha crecido, no 10, ha crecido 12. Ya. El país B es el mejor. Claro. Pero cuando ves su forma de crecimiento, ha consumido 6, ha invertido 0, se ha gastado 6 y ha exportado 0. Claro. Pero ha crecido 12, mejor que el A. ¿Pero quién ha crecido mejor? Pero por supuesto. El A. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ese es el país que tenemos. El país es el B. Y si recuerdas, especialmente el Luis Arce ministro, era siempre el PIB de Bolivia. Estamos creciendo más que los vecinos, más que el tercer crecimiento, el segundo crecimiento. Probablemente la pregunta que tienes que hacerte es, y especialmente una economía de estas características de activación de consumo, gasto público, y por eso digo, en Bolivia no hay que preguntarse tanto cuánto has crecido, sino cómo has crecido. Claro. ¿Cómo has crecido? ¿No es cierto? Y aquí se está explicando de una manera muy sencilla, porque hace un par de días salió el resultado que en los últimos 10 años se subvencionó la gasolina en $12.500 millones. No, o sea, casi las reservas más altas que en la historia Bolivia llegó a tener. Claro, ¿no? Y eso es gasto público que te ha hecho crecer. Exacto, que te ha hecho crecer. Entonces nos hemos autoconsumido, ¿no? Así es. Y ahí está. O sea, ahí está. Nosotros hemos visto ese dinero y ese crecimiento, pero... Por eso, ¿no? Igual la inflación, o sea, cuando manejas la economía así, todas tus variables no son, pues, reales, ¿no? O sea, ¿reales en qué sentido? Pero no es el crecimiento que debería ser, es un mal crecimiento. Y la inflación, país, Bolivia, una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica, del mundo, además. Y es verdad. Claro, caramba, porque era así, 2 lugares. Claro, ¿y qué pasa? Por ejemplo, la inflación, ¿no? Claro, ¿cómo no vas a tener la inflación baja? ¿No es cierto? Si primero tienes un contrabando masivo que te ayuda a bajar los precios, tienes subsidios al combustible, artificialmente los precios son bajos. Entonces, obviamente, das la impresión de ser un país que crece mucho a una inflación baja. Caramba, qué interesante que es Bolivia. Claro, pero el rato que analizas y te haces la pregunta, ¿no? No cuánto crece, sino por qué crece. Y no cuánto es la inflación, sino por qué la inflación es baja. Te das cuenta que Bolivia en realidad mantiene la inflación baja, ¿no? Porque es artificial, o sea, tienes una inflación reprimida. No, pero tenemos una inflación mejor que Suiza, me acuerdo, decía alguien en algún momento. Sí, pero Suiza no subsidia, pues, hermano. Suiza, no está inundado de contrabando y te mantiene los precios bajos, ¿no es cierto? Entonces, al final no tienes una figura numérica que represente realmente la realidad, porque artificialmente estás manteniendo esos números. Síguenos en Facebook y YouTube como QD Show, en Instagram como QD Show Oficial y como QD Show Bolivia en TikTok.